Bienvenidos al Nacional Libertario. Bueno, les quiero contar, no quiero ser autorreferente, pero en este caso voy a hacerlo. Les voy a mostrar sobre la base de periodismo que se ha hecho en los últimos días respecto de mi canal y de mi persona, cómo se forma una fake news, cómo se hace, cómo se genera un relato, cómo se construyen culpabilidades o cómo se construye digamos, un hombre de paja a quien combatir, cómo se demoniza a una persona. Les voy a mostrar, empecemos por el diario del Siglo del Partido Comunista, que no deja de ser en este artículo bastante, yo diría incluso casi ecuánime en su descripción de lo que sería entonces el canal El Nacional Libertario. En primer lugar, habla naturalmente de la marcha anti-inmigrante, con lo cual le da un framing. ¿Ok? No olvidemos de que... Pero por lo menos reconoce de que los grupos que llamaron a la marcha en su momento decían de sí mismos de que, o sea, de nosotros, de que nosotros no estamos contra los migrantes, sino que contra la política de migración. Son dos cosas distintas. Sobre todo en vista y considerando de que siguen entrando, este año entran 200.000 personas, próximo año 200.000 más, en 5 años es 1.000.000, y eso no lo aguanta ningún país, ninguna economía, pero eso no le importa al siglo. En todo caso, hay que ver el framing. ¿Quiénes están detrás de los grupos que organizan la marcha inmigrante, entre otras, anti-inmigrante, entre otras acciones de odio? No hay que olvidar de que el siglo, esto no es una opinión, esta es una información. Los periódicos en general tienen dos secciones, las secciones con noticias y las secciones con opinión. Y cuando uno da una opinión, tiene absoluto derecho a ponerle el color que uno quiera. Ahora, cuando uno le pone color a la información, cuando le pone color ideológico a la información que está dando, entonces está combinando ambos elementos. Eso es algo que en general, en el periodismo cuanto menos, no es aceptable. Pero es el diario del Partido Comunista, así que ¿qué queremos pedirle? En todo caso, habla del Partido Social Patriota, del Movimiento Social Patriota en su momento, les echa en cara un par de cosas, y después pasa a hablar de los otros nacionalistas, porque están en el mismo artículo, que serían entonces Despierta Chile, Portal Web, el Movimiento Nacional Libertario y el Movimiento Capitalismo Revolucionario, con lo cual nos hace más o menos culpables por asociación, por estar más o menos en la misma parada que el Movimiento Social Patriota, en el sentido de la inmigración. Ahora, si el Partido Social Patriota no se quiere mojar en la lluvia y saca un paraguas, probablemente que harían lo mismo con cualquier otro que saque un paraguas. Dirían, es que también están sacando un paraguas y por eso tienen que tener las mismas ideas que los social patriotas. Eso es lo que se llama culpable por asociación. Y es una táctica de la izquierda muy, muy antigua de tratar a todos de nazis, de desprestigiar a la persona, de desprestigiar al mensajero cuando no pueden enfrentar el mensaje. Y en materia de migraciones, en vista de los problemas que hay en el sistema de salud, laboral, habitacional, etcétera, etcétera, saben perfectamente que no pueden ganar el debate. Entonces lo que hacen es tratar de calificar a sus opositores, de describirlos como si fuesen gente mala. Porque tú eres malo cuando estás planteando algo que a ellos no les gusta o que no cabe en su ideario ideológico. ¿Y cómo describe entonces al nacional libertario? Johannes Kaiser, hermano del también conservador Axel Kaiser. Muchas gracias el siglo por tratarme de conservador, pero yo no soy conservador, soy libertario, soy paleolibertario, que es un conservador al cual no le gusta el Estado. ¿Ok? Gracias. Quien se presenta en Facebook como ex alumno del Colegio Alemán de Temuco y ex estudiante de la Escuela Militar. Kaiser es abogado, eso no es cierto, ¿cuántas veces lo voy a rebatir? Y vive en Alemania, tampoco es cierto. Tiene 30.000 suscriptores en YouTube, tampoco es cierto, ya son 35.000. Y decenas de videos publicados, tampoco es correcto, son cientos. Sus reproducciones se enfocan en criticar a todos los políticos excepto a José Antonio Cast y repudia fuertemente a las fuerzas de izquierda. Eso en general, sí. Por cierto, los migrantes son un punto central dentro de sus discursos. No los migrantes, la política migratoria. Todos ustedes que han visto mi canal y han visto los programas que he hecho respecto a la migración saben perfectamente que yo en cada video que he hecho respecto a la migración digo que el migrante no tiene la culpa.
Pero eso a El Siglo no le importa. Por cierto, los migrantes son un punto central dentro de sus discursos. En ese marco publicó un video donde muestra quiénes son los dirigentes de los colectivos de inmigrantes en Chile, con un exhaustivo y peligroso seguimiento. Ahí se le salió el susto al Partido Comunista, porque sí, los dirigentes de los movimientos migrantes en Chile son activistas del Partido Comunista y de movimientos izquierdistas revolucionarios a nivel latinoamericano. Y eso es algo que demostramos en este canal. Y lo demostramos, entre otras cosas, también haciéndole una entrevista a una ONG peruana que se dedica a impedir de que en Perú vuelva a establecerse el terrorismo. Entonces eso no les gusta mucho y por eso crean esto. Y no olvidemos esto de que este artículo salió entonces el 8 de septiembre. Bueno, después de eso aparece el inserto que tuvimos, que se hizo en el Mercurio, y aparece el que habla, entre otros, en un artículo en El Mostrador, donde se me trata como extremista de derecha. Ojo. En la nómina también aparecen la ex ministra del Trabajo de Pinochet, María Teresa Infantes Barro, y el youtuber Johannes Kaiser, extremista de derecha y adherente de José Antonio Kast. Yo no he escuchado nunca que El Mostrador haya tratado a Telier, o a Cariola, o a la Camila Vallejo, o a Boric de extremistas. De nada. A pesar de que ellos van a visitar a terroristas, cosa que yo no hago, a pesar de que ellos justifican la violencia revolucionaria, a pesar de que ellos han justificado al gobierno de Maduro, a pesar de que ellos han salido a negar las violaciones de derechos humanos en Venezuela, etcétera, etcétera. Yo por lo menos en Chile nunca he negado que se violaron los derechos humanos. Jamás. Yo digo que en el contexto de la época, y no vamos a entrar en ese tema, pero ustedes ya conocen mis videos, si quieren saber mi opinión pueden ver algunos de los videos que he hecho al respecto. Pero yo por lo menos no he negado nada. Y extremista de derecha, ¿qué sería un extremista de derecha? Un anarcocapitalista. Yo no soy anarcocapitalista, soy minarquista, no me gusta el Estado, eso es correcto. Pero lo que a mí me molesta es el framing, ¿se dan cuenta? El periodista lo que hace es colocar un adjetivo en algo que tampoco es opinión. Este tampoco es un artículo de opinión, esto es un artículo de información. Y colocan los adjetivos para colocar a las personas a las cuales están mencionando en una categoría determinada en la mente de las personas que están leyendo. Esa es una técnica, es una táctica, lo que se llama el framing. Bueno, y como nosotros tenemos un sistema periodístico bastante flojo y que funciona sobre la base del teléfono, pasamos después al siguiente, que es el Dínamo, que después de todo esto salió a descubrir que Johannes Kaiser era un youtuber que había pagado parte del polémico inserto del Mercurio. Nunca me preguntaron por lo demás. Cuando uno saca una información como esta, el señor Hernán Claro, usted se contacta con la persona sobre la cual está haciendo el reportaje. Porque si no, ¿sabe lo que pasa? Escribe wea. En buen chileno, porque estamos para el 18. Escribe pura wea. Porque su fuente entonces es El Siglo, respecto de lo que es el framing. Y el resto de la información es, para decirlo con mucho cariño, pero es deficiente. ¿Ya? Entonces aparece Johannes Kaiser, el youtuber que pagó parte del polémico inserto en el Mercurio. Okay. Le podría haber dicho que yo no pagué nada, pero ese es otro cuento. Yo firmé. Yo apoyo lo que ahí se escribió, pero yo no soy una persona que haya pagado. Por eso. O sea, ya en eso empieza con el fallo informativo. Tiene a la gente mal informada. Ha hecho mal su trabajo, señor Hernán Claro. Segundo punto. Dice que estoy radicado en Alemania. Cualquier persona que se haya dado el trabajo de ver un video mío sabe, o sea, por lo menos cuando yo he hablado del tema, sabe que yo no estoy radicado en Alemania, que estoy radicado en Austria. Abogado de profesión, no sé cuántas veces voy a tener que volver a decir, yo no soy abogado, yo soy trabajador, yo trabajo. Yo no tengo título profesional. ¿Ok? Y se caracteriza por estar en contra del aborto, lo cual es cierto. En contra de la unión civil entre personas del mismo sexo, eso no es cierto.
Yo no estoy en contra de la unión civil, yo estoy en contra de lo que se llama el matrimonio. Son dos cosas distintas. Porque considero que el matrimonio es una institución hecha con una finalidad determinada. Y no, no tiene que ver con andarle dando el amén del Estado a relaciones sentimentales o de lo que sea. Y la migración. Y nuevamente, no es cierto, yo no estoy en contra de la inmigración, yo estoy en contra de la inmigración masiva. Y ese es nuevamente el framing que le da un medio de comunicación a algo. ¿Para qué? Para desprestigiarlo. Ahora, yo les tengo que agradecer a ustedes porque cualquier persona que vea esto, que vea estos artículos y entre a mi canal y vea uno o dos videos, se dará cuenta de inmediato que ustedes están mal informando. Y están perdiendo, señores periodistas, con eso su credibilidad. Y la credibilidad es aquello sobre lo cual se basa el que les compren sus noticias. Es malo. Y esto nuevamente tampoco es comentario. Esta es una información. Es un artículo tirado en forma de información. No es editorial. ¿Ya? Sus videos. Exalumno del Colegio Alemán de Temuco y según él de la Escuela Militar, no según yo, sino que según el Servicio de Reservista del Ejército y según la Escuela Militar misma. Es conocido en internet por vestir casi siempre de negro. ¡Uy, qué terrible! Que alguien vista de vez en cuando de negro, lo cual tampoco es cierto por lo demás, pero ¿qué importa? ¿Se dan cuenta? Es el framing. Y acompañado de una bandera chilena, lo cual tiene que ser un tremendo pecado hoy en día en Chile andar con la bandera chilena. Porque se anda con banderas multicolores, banderas del separatismo, banderas del extranjero, banderas rojas, pero la bandera chilena, eso tiene que ser tiene que haber algún problema con eso. Pero más importante que eso son por sus paranoicas teorías. ¿Por qué la izquierda quiere asesinar a Kast? Bueno, un título un poco clickbaiting, pero ¿qué tiene eso de conspiración? ¿Van a decir que lo que pasó en Iquique fue qué? ¿Y que en Chile no tenemos una historia de la izquierda matando a personas, a figuras relevantes del otro sector político? Pérez Zújovich, Jaime Guzmán. ¿Cuántas personas no han sido asesinadas? Personas relevantes de la oposición a la izquierda que no hayan sido asesinadas por ese sector. Eso no me hagan cuenta, eso no es una conspiración. Simplemente decir que lo que yo hacía en ese video era decir que así como en este thread que estamos haciendo ahora, describir cómo la prensa estaba demonizando a José Antonio Kast. Eso es todo. Previo de imágenes editadas con Paint, de acuerdo con la información que me dio mi editor, nosotros no editamos con Paint. Un micrófono, una máscara de Darth Vader, sí, está buena la máscara, y algunas imágenes de los medios de comunicación nacionales. Johannes Kaiser habla mayormente de la contingencia. De hecho, en uno de sus últimos videos dedicó 17 minutos para referirse a la polémica que hoy en día protagoniza Michelle Bachelet. Y de hecho le pude haber dedicado horas y días, pero la verdad es que no iba a llegar a ninguna parte porque van a seguir siendo igual de corruptos que siempre. Ya. Y este es el segundo capítulo del juego del teléfono. Y el tercer capítulo del juego del teléfono ya lo toma en la radio concierto. Medio nacional, ahora soy yo el único que pagó por el inserto en el Mercurio. En el título, porque muy poca gente ve entonces la explicación abajo. ¿Ya? Y lo que tiene de polémico el decir, el citar a figuras de la época con sus declaraciones, bueno, eso lo tiene que explicar la izquierda, no nosotros. ¿No? Y tenemos nuevamente la copia. Ahora, la radio concierto hizo una pega, por lo menos, hizo la pega de confirmar algunas informaciones. Por lo tanto, saca o informa de que yo no estoy viviendo en Alemania, sino en Austria. O sea, por lo menos hicieron ese control de calidad que el Dynamo no hizo, porque escribió las cosas como se les ocurre nomás. Y para cerrar, Johannes Kaiser, ultraderechista que pagó por el polémico inserto en el Mercurio, vive en Alemania. Bueno, ya la cuestión se pone se pone ridícula, ¿no? Y así un medio de comunicación le va copiando al siguiente.
y van copiando más encima mal. Y de las personas que estuvieron detrás del inserto o que firmaron el inserto, llegamos a Johannes Kaiser, es el que financió el inserto. A mí me gustaría saber de dónde saco la plata para eso. Y a la gente le queda la impresión de que hay un ultraderechista terrible de malo, lleno de millones, que vive en Alemania, es abogado, ¿ya? Y anda haciendo polémicas en Chile con un inserto. Lo único que termina siendo cierto es el inserto. Pero el resto de la información es, para decirlo amablemente, con cueva, es un mal rumor. Y a todos los periodistas que escribieron estas notas y las compartieron, etcétera, etcétera, les diría yo, ¿sabe qué más? ¿Por qué no devuelven su título profesional? Porque yo no sé dónde lo sacaron, si sacan el título de periodista con un raspe en Chile. Yo no soy periodista, yo soy comentarista. Y como comentarista, cuando yo trabajo como periodista, yo escribo información. No soy periodista libre, sí, pero lo que yo hago en YouTube es comentario. Son dos cosas distintas. Pero estos señores periodistas en Chile no saben algo que yo, que no estudié periodismo, sí sé. Que uno no mezcla la opinión con la información en los artículos de información. Eso no se hace, porque lo que está haciendo es engañar al lector o al televidente o al auditor. Es una falta de responsabilidad y de profesionalismo realmente terrible. Ahora, yo les agradezco a todos estos medios que me hayan mencionado, me ponen naturalmente con la foto, con la boina y los lentes. Yo pensé que la boina era muy guevarista, que les iba a gustar. Y les agradezco que me hagan propaganda, porque no hay peor propaganda que aquella que no se hace. Entonces llegará gente, verá los videos, dirá, oye, ¿sabes qué más? No sé. Puede que no sea tan así como nos lo está diciendo el medio de comunicación que nos mandó para acá. Y se quedarán siendo suscriptores y parte de esta comunidad que está creciendo cada vez más en el Nacional Libertario. Por último, para informarles a todos estos medios, por si alguien se da la lata de ver uno de mis videos, porque escriben sin ver los videos siquiera. No existe el Movimiento Nacional Libertario en Chile. ¿Ya? El Movimiento Nacional Libertario es Johannes Kaiser, que está sentado en Austria. Si es que existiese un movimiento en esa materia. ¿De acuerdo? Para poner ese punto claro. En todo caso, lo que nos muestra esto, que hay que tener mucho cuidado con la información que uno consume. Mucho cuidado con la información que uno consume. Porque los periodistas en Chile, y eso no es muy distinto que en la mayoría de los países del mundo por lo demás, son en su inmensa mayoría rojos, de izquierda. Muchos de ellos de izquierda radical. Entre el 60 y el 70% en Chile de los periodistas se declara de izquierda. Y eso significa que ellos sirven a una agenda. Y por eso hay que tener tanto cuidado con la información que uno escucha en la televisión, en la radio, etc. Yo nunca me he planteado en mis comentarios como siendo una persona neutral, porque no la soy. Yo tengo mi posición política y lo reconozco. Pero de los periodistas se espera de que le den a la gente la información sin sesgarse. Como lo decía un gran periodista alemán cuyo nombre se me acaba Loriot, que en una emisión de la televisión estatal alemana, planteó que no se puede ser partidista, ni siquiera partidista de las cosas buenas. Bueno, acaba de llegar visita, así que les deseo un buen día. Nos estamos hablando.